Estamos ahorita con el psicólogo social Jorge Yamamoto, que está entrando ahorita, profesor de la Católica. Él no se acuerda, pero ha sido mi profe también. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con Hola. nosotros. Un placer, buenos días. Bueno, queríamos empezar con eso, ¿no? ¿Qué implica ir a hacer un debate fuera de Lima, presidencial, de segunda vuelta, en Chota, Ya. no en la capital, ¿no? No en Piura, no en Arequipa, sino Sí. en Cajamarca y no en Cajamarca ciudad, sino en Chota. O sea, Sí, esa frase que queda, he tenido que venir hasta aquí. sí, ¿no? Sí, una frase poco feliz, Sí, digamos. es un evento simbólico y práctico muy importante porque en primer lugar salimos de la típica escenografía de estudio de televisión con un estilo ya establecido y estandarizado para ver algo totalmente distinto. Y muchas personas creían que iba a ser algo muy desorganizado y caótico. Bueno, el tema de la afluencia del público en la plaza era mucho pedir, pero la presentación de los encargados de la moderación, el escenario que se estableció, terminó siendo muy correcto a pesar del poco tiempo que han tenido para prepararlo y nos ha dado un trasfondo en términos de imagen de estos hermosas capitales de distrito andinas y también ese estilo tan diferente de presentación, de ser anfitriones, que nos acerca a esta parte del Perú que no es muy conocida por muchos pobladores, especialmente de ciertos sectores socioculturales de Lima. Esto a la vez dio también un apoyo implícito a la candidatura de Castillo, debido a que se presenta como un entorno amigable, un entorno no tan inestructurado y complicado, y esos elementos del entorno suelen tener mucha influencia en la votación. En una encuesta rápida que hizo La República, encontraron que 49 a 51% decían que había ganado uno u otro candidato. Y esos son márgenes muy pequeños. Entonces, en esas condiciones de tanta homogeneidad en la percepción, estos factores de contexto pueden tener un efecto triplemente importante. Y esta frase que yo pensé que se había, o sea, que no se había, que cuando la dijo se iba a corregir después, que Keiko Fujimori la repitió 3 veces, ¿no? He tenido que venir hasta aquí. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, es un reflejo, ¿no? De que se ha dado el trabajo y la molestia para ir hasta allá. Luego de la presentación quiso rectificarse y hablaba de las 11 horas, pero tampoco ayudó porque esas son las distancias y los tiempos que se tardan muchos millones de peruanos para ir a visitar a sus familias o para venir a Lima a hacer un trámite que a veces puede ser un tanto absurdo. Y sin contar que la señora Fujimori fue en auto privado y no ha tenido que estar caleteando tomando diferentes camiones, buses, etcétera. Colectivos. Entonces fue una frase muy desafortunada que los memes ya han sabido capitalizar. Sí. Sí, quería preguntar un poco del este país en pandemia durante un año que, digamos, en vez de haber ido al diván, ha ido a elecciones, ¿no? ¿En qué condiciones fuimos a votar los peruanos en primera vuelta? Y eso se expresa en digamos, en la insatisfacción de mucha gente ante los resultados de segunda vuelta. Digamos, obviamente, cómo ves al Perú en estos momentos que a la par de la pandemia estamos yendo a votar al nuevo presidente? Sí, yo creo que el Perú ha ido a las elecciones como
como fue a comprar papel higiénico en la pandemia, ¿no? Fue asustado, apurado y no sabía qué comprar y agarró lo primero que encontró en la mano. ¿A qué me refiero? A que los candidatos que consistentemente iban teniendo una buena posición en las encuestas se cayeron por mérito propio, ¿no? Por sus errores garrafales, porque reflejaron lo que en verdad podían hacer y representaban. Entonces el elector peruano estuvo escaneando a última hora ya pues por quién voto, ¿no? Y en esa rascada de Concolón aparece una persona que ya lleva 3 veces prácticamente en la segunda vuelta y alguien totalmente distinto, un poco como Alberto Fujimori en los años 1990, que la gente estaba harta de los políticos tradicionales y se eligió a aquello que era más diferente. En los estudios que ha hecho, por ejemplo, CPI, cuando preguntaba los atributos de Castillo, una enorme proporción de la población señaló porque era lo más distinto, porque querían algo diferente. Entonces, eso es lo que terminó encontrando, digamos, la alineación de las estrellas para que Castillo salga muy rápidamente del rubro otros a el primer puesto en la segunda vuelta. ¿Y cómo interpretas lo último que hemos visto de Datum, que ha subido Keiko Fujimori, ha convencido a indecisos y que probablemente también se refleje esta subida en la encuesta que debería haber hoy en la noche? ¿Crees que el argumento de comunismo, yo inicialmente pensé que eso no iba a funcionar, pero puede haber funcionado? En el estudio CPI, que hizo un análisis más a profundidad de los atributos, salía que Keiko Fujimori tenía el antivoto de ladrona y corrupta. No son mis adjetivos, sino los que la población ha mencionado. Y en el caso de Castillo, de terrorista y comunista radical. También no son mis palabras, sino las de la encuesta. Y estaban más o menos por el mismo rango, 49.7 versus 49.4. Entonces, esos son elementos que han podido influir. También hay que tener en cuenta que en la primera vuelta, como Castillo estaba un poco oculto, no fue objeto de críticas ni del macheteo nacional. Y ahora empiezan a salir todos estos temas, especialmente el de su socio Cerrón, y tiene severos elementos de corrupción familiar. Entonces, si en términos de antivoto es la ladrona versus el comunista y tenemos un comunista también corrupto, termina ganando ladrona a secas. Con esta idea de que corrupción hay en todos lados, además, ¿no? Hay en todos lados, pero a la hora de votar se enfoca en una agrupación o persona específica, ¿no? Y especialmente en el Perú, la gente tiene la tendencia a no ver la paja propia o el tronco propio, sino la paja o el tronco también ajeno. Pero también se está apelando al miedo, sobre todo en Lima, en zonas urbanas, ¿no? Lima o Piura o en el norte, donde Keiko Fujimori ha tenido un bastión bastante fuerte. Cuida tu familia, cuida tus bienes, cuida lo ganado, defiende el modelo, ¿no? O sea, hay una mezcla de que hay una nueva narrativa, digamos, de parte de Keiko Fujimori, donde el tema de la corrupción tampoco ya no existe, ¿no? ¿Crees que eso al final pueda también tener algún tipo de rédito para ella en su campaña? Eso es un elemento central que tiene dos lados bien complejos, ¿no? El primero es el obvio de que existe un pánico generalizado
por la pérdida de los bienes, la economía, etcétera. Pero por otro lado, hay otro segmento que no está, digamos, teniendo muchos temas que perder. Y en ese contexto de corto plazo, pueden no evaluar que un sistema económico en 4 años puede llevar a la pobreza generalizada, sino una visión de corto plazo de qué es lo que voy a tener, mi AFP, un bono, un incremento, y también no es ningún tema que no se haya publicado y discutido, que el Perú está un tanto polarizado, y cuando ocurre la polarización, en vez de tener empatía con los demás para disfrutar cuando se sienten bien, se invierte la cosa y se disfruta que a otro le vaya mal. Entonces ahí hay una fuerza muy potente de devolver el favor, del resentimiento, de la percepción de injusticia, y de el ninguneo y el basureo, etcétera. En ese marco, ese tema de que he tenido que venir hasta acá definitivamente no ha ayudado. ¿Y cómo cómo viste a los candidatos, no tanto en términos si es posible, ¿no?, que cumplan con lo que prometieron, sino en términos de su propio desempeño en el estrado, en el escenario nacional y en el escenario, bueno, de Chota? ¿Cómo los viste? Bueno, en términos generales hemos estado tan atentos a los detalles que nos olvidamos, bueno, no nos hemos olvidado, ¿no? Pero quisiera resaltar que esto, más que un debate político, ha sido sábado gigante, ¿no? En donde estaban así tirando regalos y haciendo que llueva la plata. Es una versión del 2021 del programa de Augusto Ferrando. Entonces, ese es el marco general, ¿no? Sí. Entonces, por propuesta de quién ha sido No más se ha quedado. populista, más creativo, etcétera, por ahí creo que no va la cosa, ¿no? Pero en términos de impresiones, porque esto marca mucho a las elecciones, Sí. cuando hay mucho miedo, Castillo aparece como un profesor de provincia, ¿no? Hablando articuladamente, de forma pausada, con el sentido cachoso peruano, mientras que Keiko aparece valiente, enfática, decidida, pero con una impresión de política experimentada, ¿no? Hasta tiene el tono del típico mitin político latinoamericano. En un estudio previo se encontró, que ya lo mencioné, que la gente estaba buscando algo muy diferente. Y si eso es correcto, Keiko dio la impresión de ser la vieja tendencia política, mientras que Castillo siguió manifestando que es algo distinto. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy posible que en términos de impacto en el electorado haya una pequeña diferencia a favor de Castillo. Y digo pequeña porque hay gente que ya está totalmente convencida de por quién va a votar. Tanto así que aquel que piense distinto es un inmoral y un retrasado mental. Entonces, en ese grupo ya es a prueba de balas, ¿no? Pueden decir cosas totalmente irracionales, pero ya no va a entrar ese proceso, sino hay un pequeño grupo que todavía alcanza para que gane cualquiera, que es el que va a terminar de decidir, y el perfil de ese microgrupo todavía no está muy claro y no se ha investigado debidamente. Hay una paradoja porque en 1990, cuando su padre postula a Alberto Fujimori contra Mario Vargas Llosa, representaba al antisistema, al político no tradicional, al que venía de atrás, al ingeniero del tractor. Y ahora, ayer, frente a Pedro Castillo, Keiko era todo lo contrario, era la política del grupo tradicional, con el mensaje defendiendo el modelo, pro sistema. Entonces, ¿no te parece paradójico que 30 años después estemos, digamos, viendo esa diferencia entre ambos familiares? Y que además llegue tarde. Bueno. Efectivamente, muy paradójico, ¿no? Ahora, en términos de clanes familiares, porque Keiko es una de las herederas de ese clan familiar,
el que está reproduciendo mejor ese patrón es el malogrado políticamente Kenji, porque él aparece más simpático. O sea, la señora Keiko pudo ser muy canchera, pero no aparecía muy simpática, ¿no? Muy bonachona, que es lo que aprecia mucho el perfil, pero Kenji aparece más bonachón, aparece más cercano, ¿no? Hay presentaciones en Facebook, en las redes, donde sale con pescadores, sale con su mamá, que son valores mucho más cercanos, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori demuestra pues un poco de antivalores familiares, cortándole la cabeza al hermano, ¿no? Y con estos episodios asociados a la mamá. Entonces, Kenji es alguien que estaría representando mejor ese interés popular, esa humildad, esa buena onda y esa cercanía con la población. Y ese un poco de poder dejar atrás todo lo que pasó por su hermana también, ¿no? Un poco de la idea de no sé si perdonarla, pero dejar de lado esa responsabilidad de Keiko Fujimori en su carrera política también, ¿no? Sí, y esa capacidad de perdón es algo muy valorado en nuestro país. Y el tema de la tardanza también, yo no sé, o sea, ¿no te sorprendió? Hubo una doble sorpresa, ¿no? Primero, que Castillo llegue en punto, porque la puntualidad no es justamente una característica de las comunidades rurales ni urbanas en el Perú, ¿no? Y el hecho que llegue tarde a propósito, de manera sistemática o planificada, más bien era lo normal, ¿no? Esperar que llegue tarde. Pero si estos dos axiomas son correctos, probablemente la puntualidad gane a la impuntualidad, a pesar de que es algo muy común, pero sobresale en ese contexto. Y como es un entorno más natural, no es un estudio, en un estudio que hubiera pasado, que esperan a que llegue todos los candidatos y de ahí se entra al aire. Pero acá ese entorno menos producido saca a relucir en muchas cosas que en otro contexto no se observaría. Ya, solo, y bueno, para cerrar, Jorge, la familia, ¿no? Has hablado del clan Fujimori, ¿no? Tenemos al papá, ella regresa a los valores a quien había rechazado en su campaña, porque mencionó a su papá y al legado Fujimori. A la gente que ha visto los últimos 5 años a Keiko renegar del indulto contra su padre, cortarle la cabeza al hermano menor. ¿Crees que ese mensaje ahorita de regreso al redil del papá le sume réditos en su campaña? ¿Cómo ve la familia esta novela Fujimori que vivimos desde hace 3 décadas? Sí, una cosa que sorprende es de que a pesar de todo lo que claramente ha sintetizado, hay un 27% de la población que considera que vota por Keiko por el legado de su padre, ¿no? Pero cuando se le pregunta por cuáles son los atributos ya más de ella y no tanto de su padre, la gente responde generalidades, lo cual sugiere que no tiene la población una percepción de los méritos propios de Keiko Fujimori. En ese marco puede estar influyendo el tema familiar, que de lejos es el valor principal para la población nacional y para la población mundial en general, ¿no? Pero aquí hay algún tinte mucho más intenso. La familia, pues la familia nuclear dura hasta los 20 y tantos años en el mundo anglosajón, porque los hijos tienen que salir volando. Claro. Mientras que aquí, a los 35, ponen una escalera en caracol y se mudan al tercer piso, y si es que alguna vez se van, ¿no? Entonces hay mayor intensidad familiar en ese sentido. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, de verdad que Gracias.
placer escucharte, bonito domingo, y bueno, vas a regresar de todas maneras hasta Por favor. estas elecciones. Te vamos a necesitar. Un placer para mí. Muchas gracias, gracias. Gracias, Chao. cuídense. Buen domingo.